Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de doctrina. ¿Qué es lo que creemos? Y esta semana y la próxima vamos a estar hablando sobre un tema que puede ser bastante controversial, ¿verdad? No debería serlo, pero lo es. Y es el tema de la moralidad o la moral. Y es un tema complejo de tratar hoy en día, porque así a como nos han vendido la idea de que no existen verdades absolutas, ¿verdad? Que la verdad es relativa, que cada persona tiene su propia verdad, entonces también se debate lo mismo con respecto a la moralidad. ¿Es la moralidad objetiva o es algo subjetivo? Y en torno a este tema de la moralidad surgen varias preguntas. ¿Puede existir moral o moralidad sin Dios? ¿Existe una fuente de moralidad? Y si existe, ¿cuál es? ¿Puede una persona ser moralmente buena y no tener una relación con Dios? ¿Es ser moralmente bueno suficiente para ir al cielo? ¿Verdad? Ahora, la respuesta simple a estas preguntas es que no puede existir una moralidad si no hay un Dios. La fuente de moralidad entonces es Dios. Una persona sí puede ser moralmente buena y no tener una relación con el Señor. Y aquí hay una advertencia para los que somos papás que estamos criando hijos. A veces queremos hacer que nuestros hijos sean moralmente buenos, pero tenemos que pensar cómo el hacerlos moralmente buenos se convierte en un obstáculo para que ellos conozcan al Señor, para que lleguen a entender esa necesidad que tienen del Señor. Pero entonces tenemos que buscar ese balance. Ahora, no es que usted va a decir, bueno, haga lo que quiera para que después se convierta. No, lo que tenemos que buscar es ese balance. ¿Y será el ser moralmente bueno es suficiente para que Dios me perdone y entonces ir al cielo? No. Ahora, durante esta semana y la próxima, vamos a estar profundizando más en estas preguntas y en otras que nos vamos a plantear para tratar de entender los temas más complejos que nos permiten dar respuesta simple a estas preguntas que acabamos de dar. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerden que la Biblia nos hace un llamado a que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y a veces, y como van a ver hoy, este es uno de los temas que sobre todo los ateos tratan de poner sobre la mesa para negar la existencia de Dios. Pero ahora no es que vamos a estar entrando en debates, ¿verdad? De que el ateísmo aquí, el cristianismo allá. Hasta la fecha yo no he conocido una sola persona que se convierta porque era ateo y le debatieron y le lograron demostrar que Dios existía, entonces se convirtió. Lo que sí he conocido o he escuchado es testimonios de ateos que empezaron a investigar y a raíz de su investigación llegaron al conocimiento de que Dios es real, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no estar cayendo en esos debates, pero sí estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Hoy nos vamos a enfocar en 4 puntos principales. Primero, ¿qué es la moralidad? O más bien, vamos a contrastar la moralidad objetiva versus la moralidad subjetiva. Vamos a ver las bases para una moralidad objetiva. Vamos a estudiar el problema de la autoridad cósmica. No es la oveja cósmica, es la autoridad cósmica, ¿verdad? Y si se puede legislar o no la moral. Esta semana vamos a tratar de establecer un poco más las bases de todo esto y la próxima semana vamos a profundizar más en lo que la Escritura dice con respecto a la moralidad y algunos temas que se tienen que ver desde una óptica moral. Ahora, es que ahí está bien o me lo alejo más.
Es que me dieron algunas instrucciones antes de venir aquí. Número 1, no se acerque mucho al micrófono. Número 2, no se mueva más allá de las columnas. Entonces, tengo que tener todo eso presente, ¿verdad? No me hagan señas porque ya los anteojos no sirven, entonces no veo. Pero ahí vamos pulseándola. Ahora, ¿qué es la moralidad? ¿O qué es la moral? La Real Academia Española define la moralidad como conformidad de una acción o doctrina con los preceptos de la moral. Además, nos define la moral como, nos da 3 definiciones. Puede ser algo perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien y el mal, y en función de su vida individual y sobre todo su vida colectiva. También nos dice que está basado en el entendimiento y la conciencia y no en los sentimientos. Y por último nos dice que es la doctrina del obrar humano que pretende, ojo, regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implica. Entonces, de estas definiciones vemos 3 cosas muy claras. Número 1, los seres humanos estamos sujetos a preceptos y normas de conducta que debemos seguir tanto en el plano individual como en el colectivo. Número 2, la moral es indispensable para poder vivir en sociedad. Y número 3, existe una distinción entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Ahora vean que yo no tomé la definición de la Biblia, tomé la definición de la Real Academia Española. Y si buscamos la definición en cualquier idioma va a decir lo mismo, ¿verdad? Por aquello de que alguien pueda decir, es que ustedes dicen que la moral solo viene de Dios y sí, vea la definición que secularmente le damos a la moral. A lo otro vamos a llegar un poco más adelante. Esta definición nos lleva al primer punto que vamos a analizar hoy en la noche. ¿Es la moralidad objetiva o es subjetiva? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El concepto de moralidad objetiva sugiere 3 cosas. Primero, que las situaciones, todas, son buenas o son malas, independientemente de la opinión humana. O sea, independientemente de lo que usted o yo o cualquiera creamos. Número 2, la moralidad objetiva se basa en principios universales que van mucho más allá de la cultura, el tiempo o las creencias personales. Y número 3, estos principios son absolutos e inmutables, es decir, no cambian, se mantienen constantes a través del tiempo siempre. Por otro lado, la moralidad subjetiva sugiere que los juicios morales se basan en las preferencias personales, en las emociones o en las normas culturales. Entonces, lo que es malo en Costa Rica no necesariamente es malo en Estados Unidos o en Medio Oriente y viceversa. Lo que es bueno aquí no necesariamente es bien visto en otros lugares. Nos dice también que la moralidad es relativa al entorno o las circunstancias, ¿verdad? Entonces, lo que era bueno en la pandemia no es bueno ahora. O lo que era malo hacer en pandemia no es malo hacer hoy, porque al final depende de las circunstancias que haya. Y lo tercero que nos dice es que la moralidad de una persona o de una cultura puede ser diferente a la moralidad de otra persona o de otra cultura. Curiosamente, la mayoría de los ateos, ¿cuál creen que prefieren entre estos 2 tipos de moralidad? Correcto, prefieren una moralidad subjetiva sobre una moralidad objetiva. ¿Por qué? Porque reconocer la existencia de una moralidad objetiva obliga a creer en la existencia de un ser o un ente superior a nosotros que nos dicta las leyes morales.
¿Ven por dónde vamos? Entonces, obviamente ellos van a preferir y van a defender la idea de que la moral es subjetiva. Vamos a ver, para tratar de poner esto en contexto, vamos a ver dos ejemplos para tratar de darle un poquito más de claridad. Y son las violaciones y el asesinato. Yo estoy seguro, iba a preguntar, pero me dieron un consejo que no pregunte tanto porque a veces la gente se siente incómoda de responder y yo tengo que hacerle caso a mi esposa cuando me hace recomendaciones. Entonces no les voy a preguntar, pero si les preguntara si violar o asesinar es bueno o es malo, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, digamos que si levantarían la mano y dirían que es malo. Es casi que la respuesta automática que cualquiera de nosotros da. Pero ¿están seguros de esa respuesta? ¿Están 100% seguros? Es más, ¿están seguros que eso es lo que piensan todas las personas en el mundo? Ahora, quiero aclarar, y sobre todo en tiempos de redes sociales, que cualquiera agarra un clip y lo saca de contexto y lo publican y ya lo meten a uno en enredos, ¿verdad? No que uno sea famoso, pero cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Para mí, obviamente es malo, y no estoy poniendo en tela de duda si se puede violar o si se puede asesinar. No se hace, punto. Pero vamos a ver que ambas situaciones dependen de la moralidad de cada persona o del sistema moral de cada persona. Ahora, no necesariamente los dos estén correctos. En realidad uno está mal y a eso es a lo que queremos llegar. Pero ténganme paciencia, estoy tratando de llegar a un punto con esto. Bajo el concepto de moralidad absoluta, violar y matar están mal. ¿Por qué? Porque Dios dijo claramente, no matarás. Y también Él nos deja lineamientos sobre cómo se deben llevar a cabo las relaciones sexuales entre las personas en un marco o en un contexto de santidad y de pureza. Entonces, las violaciones y el asesinato no son aceptables ni permitidas bajo ninguna circunstancia cuando se ven desde la óptica de una moralidad objetiva. Ahora, a ninguna edad tampoco, ¿verdad? Porque hoy en día al asesinato le quieren poner una máscara de derechos humanos cuando tienen menos de 9 meses, ¿verdad? En algunos lugares lo han extendido hasta los primeros 7 días de nacido, es aborto, posparto, no sé cómo lo tipifican, pero así lo han puesto, ¿verdad? Entonces, por más que lo quieran acomodar, bajo un concepto de moralidad objetiva, el asesinato es asesinato siempre, ¿ok? Pero, en una cosmovisión de moralidad subjetiva, tanto el aborto como el asesinato se tienen que analizar desde una óptica distinta, sobre todo si hay personas que quieren ser consecuentes con lo que creen. No sé si usted ha escuchado el nombre Richard Dawkins. Este es uno de los ateos más prominentes de nuestra época, que además es un biólogo evolucionista. Y él dice lo siguiente, les leo textual, en uno de sus libros él dice: en un universo de fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunas personas, vean qué inspirador, bueno, ahí está, van a ser lastimadas y otras personas van a tener suerte. Y usted no va a encontrar ningún sentido o razón para ello, ni tampoco ninguna justicia. Qué alentador, ¿verdad? El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debería esperar si en el fondo no existe un diseño, un propósito, el bien o el mal. No hay nada más que una indiferencia ciega y despiadada. Al ADN esto no le importa ni le preocupa. El ADN solo existe y nosotros bailamos su música. O mejor dicho, bailamos el son que le toca. Bailamos al ritmo de la música del ADN de cada uno de nosotros. Entonces, si la moral es subjetiva,
ningún violador y ningún asesino podría ser condenado por sus crímenes. Es más, ¿cuáles crímenes? ¿Qué crimen está cometiendo? Ya que solamente está actuando de acuerdo a lo que dicta su naturaleza, al ritmo que le ponga su ADN. Aquí hay algo de razón, que actúan según su naturaleza. Vamos un momento a Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿el qué? El mal. ¿Ok? Veamos otro versículo, Romanos 3, 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces ven, no es que el mundo funciona sin un diseño, sin un creador y que tiene las condiciones propias de ese entorno. Es que Dios dijo que el ser humano se desvió. Cuando pecamos, caímos, nos desviamos y el deseo de nuestro corazón es constantemente hacer lo malo. Si la moral es subjetiva, no tenemos ninguna base moral para poder juzgar lo bueno y lo malo. Porque como dice Dawkins, no existiría el bien ni el mal. Entonces, tampoco se cumpliría aquella premisa de que siempre se hace justicia, ¿verdad? Y la gente mala siempre paga. Esa es la esperanza de muchos, ¿verdad? Es que al final de la vida siempre se hace justicia. Bueno, noticia, bajo un modelo de moralidad relativa, no. Porque si la moral es relativa, no existe un Dios o un creador, entonces, ¿cuántos asesinos, cuántos violadores quedan impunes? ¿Cuántos casos vio usted en las noticias? Lo mataron, la encontraron por allá y nunca más se supo qué pasó con eso, ¿verdad? Y esa gente no recibe justicia. Ahora, y lo peor de esto es que muchas veces están todas las pruebas, pero por un tecnicismo legal, la persona quedó libre y tampoco recibió justicia. Bueno, bajo un modelo de moralidad subjetiva, esa es la realidad que tendríamos que afrontar cada uno de nosotros. Aunque la mayoría de ateos abogan por una moral subjetiva, esto entonces los pone a ellos en un entredicho, porque bajo este concepto de moral subjetiva, ellos no tienen ninguna base para venir y decirle a un cristiano que nuestras posturas con respecto al aborto o al mal llamado matrimonio igualitario son intransigentes o están mal. Porque piénselo, si yo bailo, no voy a bailar, pero si yo bailo al ritmo de mi ADN, simplemente tanto ateos como cristianos o personas que piensan de una manera distinta a la mía, estamos pensando y haciendo lo que dicta nuestra naturaleza. Y no podemos ir en contra de eso. Entonces todos tenemos razón, ¿verdad? Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, alguien podría decir, sí, pero es que existen normas sociales que debemos respetar. Y si la sociedad condena algo, entonces todos tenemos que sujetarnos a ese algo. Y ante este argumento yo pregunto, si la sociedad me impone una norma, pero mi ADN me lleva a hacer lo opuesto a esa norma, por ejemplo, la sociedad dice matar es malo, pero mi ADN es de un asesino, ¿verdad? Y yo lo que quiero es devorar, si me ponen un bistec al frente, sí, pero ¿verdad? Mi ADN me lleva a eso, me empuja a eso. ¿No estaría siendo injusta la sociedad conmigo? ¿No me estarían tratando de una manera discriminatoria? ¿No estarían siendo desconsiderados por condenarme por algo que yo no puedo controlar, que yo no puedo cambiar? ¿No estarían atentando contra mis derechos humanos más primitivos? Porque así soy. Y tenemos que entender algo. Si cada uno de nosotros
solamente baila al ritmo de su música o de la música de su ADN, y tal vez esta es la parte más desalentadora, nadie, ningún ser humano, ni usted ni yo, tenemos la posibilidad de cambiar. No tendríamos la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta, porque simplemente estaríamos siguiendo lo que dicta la forma en la que fuimos creados. Así sea que yo soy la persona más amable del mundo o que soy el peor criminal de la historia. Simplemente es lo que soy. Y no tengo opción de cambiar el rumbo de mi historia y los demás me tienen que aguantar. ¿Usted qué prefiere? ¿Vivir en un mundo de una moralidad subjetiva, donde todo es permitido, nadie puede ser declarado culpable de nada, o donde en algún momento de la vida, de este lado de la tumba o del otro, se haga justicia por los actos que se cometen? Viendo estas dos perspectivas, nos queda claro que en realidad lo más razonable, lo más lógico y lo mejor para todos nosotros es llegar a la conclusión que la moralidad es objetiva. Es lo que tiene más sentido, ¿no? Ahora, si la moralidad es objetiva, ¿cuáles son entonces las bases para esa moralidad objetiva? Y este es el segundo punto de la noche. Para que exista una moralidad objetiva, tiene que haber un estándar inmaterial y superior a cualquier ser humano. Y vamos a analizar un momento este argumento. Dice, toda ley tiene un legislador, ¿cierto? ¿Hay alguna ley en Costa Rica que no la haya dado la Asamblea Legislativa? Ojo, no estoy diciendo que sean buenos o que sean malos, ¿verdad? Simplemente son los que hacen la ley. Pero todas las leyes que tenemos en Costa Rica tienen que salir desde la Asamblea Legislativa. Yo no puedo llegar y sacarme una ley y decir, miren, esto es ley. No, o sea, solamente los diputados, la representación del pueblo, son los que pueden emitir las leyes. La segunda parte de este argumento dice, existe una ley moral objetiva. Es más, lo vimos en la definición propia de la palabra. Por lo tanto, existe un legislador moral objetivo. ¿Quién cumple ese perfil? Tiene que ser inmaterial, superior a cualquier cosa creada y estar fuera del tiempo. El único que cumple con eso es Dios. De hecho, Frank Turek, autor de un libro que se llama Robándole a Dios, dice en este libro, solo Dios, un ser moral, inmutable y con autoridad, tiene todos los atributos para ser el legislador y el que se encarga de velar porque la ley se cumpla. ¿Okay? Dos funciones, da la ley, pero hace que se cumpla. Cuando se trata de Dios, Él es el estándar de la ley moral. Vamos a Éxodo, capítulo 20. Versículos 2 al 17. Yo sé que ustedes todos conocen este pasaje. Voy a leerlo, creo que va a estar saliendo también en la pantalla. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 1. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
El favorito de los papás: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo repito porque me pidieron los papás que lo repita para los hijos que están aquí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué acabamos de leer? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Algo interesante es que Dios no empieza esta sección dictando sus leyes, ¿verdad? Él no llega y dice: no tendrán dioses ajenos, no van a hacer esto, no van a hacer el otro, no van a hacer aquí. No. ¿Qué dice Dios de primero en esta sección? Dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto. Dios no espera que cumplamos la ley para ser salvos. Dios espera que cumplamos la ley porque somos salvos, porque hemos entendido lo que Él hizo por nosotros, porque sabemos de dónde nos sacó, porque estamos agradecidos con quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, con cumplir la ley, no estoy diciendo que son los 10 mandamientos al pie de la letra, es obedecer, ¿verdad? Es obedecer. Dios espera que obedezcamos, que cumplamos lo que está escrito, no solo aquí, sino en toda la escritura, por esto que les acabo de decir. ¿Por qué los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos son la base de la ley ética y moral dada por Dios para guiar el comportamiento moral del ser humano. Estos mandamientos podemos dividirlos en dos partes: la relación de Dios, del hombre con Dios, los primeros 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no usar el nombre de Dios en vano y guardar el día de reposo. Y la otra mitad o la otra parte, que son los siguientes 6, hablan de la relación del hombre con el hombre: honrar a padre y a madre, no matar, no mentir, no robar, no adulterar y no codiciar. Si nos enfocamos en estos últimos 6, la relación del hombre con el hombre, podemos notar que en la mayoría de culturas en el mundo, estas cosas están o bien vistas, algunas de ellas, o son inclusive penadas por ley. Por ejemplo, honrar a padre y a madre es bien visto en cualquier cultura del mundo, ¿verdad? En cualquiera. Si no, ve ahora que viene el Día del Padre, el Día de la Madre, ¿verdad? El mejor papá del universo, la mejor mamá del universo. Pasan agarrados los 364 días restantes del año, pero ese día somos los mejores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente lo ve bien, ¿verdad? O por ahí, cuando a alguien se le enferman los papás o alguna situación, es incómodo, se duelen, les lastima, porque nos han enseñado esto, a honrar al papá y a la mamá. Sí, mire, yo sé, su mamá se equivocó en eso, pero es su mamá. Sí, mire, su papá falla, pero es su papá, ¿verdad? Y el otro día me decía mi esposa: yo creo que nosotros, a las personas que más les perdonamos cualquier cosa, casi siempre es a los papás, ¿verdad? Ya cuando uno llega a mi edad y los tiene un poquito menos jóvenes, uno dice: están mayores, ya, déjelos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos han enseñado, honrar a padre y a madre. No matar, no mentir, no robar, no adulterar, no codiciar, no solamente, o más bien matar, mentir, robar, adulterar y codiciar, no solamente no son bien vistos, sino que son penados por ley en prácticamente todos los países del mundo. Entonces, podemos ver que la base para la mayoría de las leyes en las sociedades antiguas y modernas son los 10 mandamientos. Pero, ¿por qué existen personas que son muy buenas moralmente y cumplen con mucho de lo que aquí está escrito y no creen en Dios o no tienen una relación con Dios? A ver, yo creo que todos hemos conocido personas así, ¿verdad? Uno dice: es tan bueno,
Lo único que le falta es ser cristiano, ¿verdad? Y se hace cristiano y se echa a perder. Lamentablemente a veces pasa. No, vean, es cierto. La razón o la principal razón por la que muchas personas rechazan a Dios es porque los cristianos no estamos viviendo de acuerdo a los estándares morales de Dios. Entonces, ¿qué dice el ateo? Usted dice que cree en Dios, el Dios de la Biblia dice todo esto y vea cómo vive. Entonces nosotros mismos a veces somos ese tropiezo. Porque si quitamos el hecho de ir a la iglesia y comparamos nuestra vida con la vida del impío, muchas veces se ve exactamente igual. Mismos intereses, mismo enfoque, mismas prioridades, mismos gustos, misma conducta, mismo trato hacia los demás. Y tal vez la única diferencia es que vamos a la iglesia, pero inclusive hay gente que no tiene una relación con Dios y va a la iglesia hasta por un tema cultural, porque es que es lo que me heredó mi familia, ¿verdad? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Dónde estamos nosotros marcando la diferencia? Y esto debería llevarnos a pensar, ¿cómo va la gente a creer en un Dios santo, un Dios puro, que odia el pecado, cuando muchos cristianos no estamos viviendo ni en santidad, ni en pureza, pero sí en pecado? ¿Verdad? Entonces yo creo en un Dios que dice que todo esto es malo, pero yo lo hago. Ay, es que son luchas, ¿verdad? ¿Cómo nos percibe la gente? Bueno, eso tiene un nombre, se llama hipocresía, ¿verdad? A veces tapamos la hipocresía con el nombre de una lucha, pero tenemos que pensar que la gente nos está viendo. La palabra dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Y si decimos creer en este Dios que se nos cuenta aquí, deberíamos vivir de acuerdo a lo que se dice acá. ¿Cómo es posible que una persona sin una relación con Dios, o inclusive atea, pueda hacer las cosas bien desde una perspectiva moral? Vamos a Romanos 2, 14 al 16. Y aquí vamos a tener la respuesta. Porque la mejor manera de encontrar respuestas a preguntas difíciles es en la Biblia. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen, ojo, por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, vea qué interesante, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y aquí vamos a ver tres cosas importantes. Número uno, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Dos, la obra de la ley escrita en sus corazones. Y tres, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando aquí se nos habla de gentiles que no tienen ley, se refiere a personas que no tienen una relación con Cristo. O sea, gente para la cual la Biblia no es su autoridad moral porque tal vez ni siquiera creen en Dios. Entonces ven esto como un libro de fantasías o de historias, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. O personas que, Dios, no, nada, yo no creo en Dios, no quiero nada con ese Dios. No, es que ustedes son demasiado extremistas. Bueno, esos que no tienen ley. Y nos dice la Escritura que ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, lo que acabamos de ver en Éxodo y todo lo que la Biblia dice que se puede y no se puede hacer. Entonces vemos aquí que sí existe una ley natural. Esta ley es esa conciencia innata o intuitiva que permite determinar la diferencia entre el bien y el mal. Y en esta ley hay varias virtudes que están ahí incorporadas. Por ejemplo, la imparcialidad de la justicia, ¿verdad? Yo trabajo
en un lugar donde me toca ir a hacer inspecciones para ver si los patronos están cumpliendo o no con los derechos laborales. Y una de las cosas que nos piden es que seamos imparciales, ¿verdad? Y que busquemos la verdad de los hechos. Entonces, y eso es un principio en todo. De hecho, nos han dicho, si usted tiene que ir a inspeccionar un lugar de un amigo, mejor no vaya. O si el trabajador es amigo suyo, familiar suyo, mejor pásele el caso a otra persona. Imparcialidad de la ley. La veracidad, lo que les decía, busquen la verdad de los hechos para ver cuál es la realidad. La bondad, la misericordia, la fidelidad en el matrimonio, el respeto a la vida humana, todo esto son virtudes que están en la ley natural, ¿verdad? Hay gente que jamás se atrevería a matar a nadie y nunca ha leído que la Biblia dice no matarás, simplemente sabe que no tiene que matar, que eso está mal. El ser humano, según esto que estamos viendo, no necesita que la Biblia le diga algunas cosas que tiene que hacer o no hacer, porque dice que esa ley ya está escrita en nuestros corazones. Y es por esto que muchas personas sin una relación con Cristo hacen lo correcto en estas áreas y tienen estándares morales altísimos. ¿Por qué? Porque la obra de la ley está escrita en sus corazones. Independientemente de las creencias que tenga una persona con respecto a Dios, o inclusive si cree o no en la existencia de Dios, algo que la gente no puede borrar es el hecho de que fuimos creados por Dios, aunque intenten borrarlo. Dios, cuando nos crea a cada uno de nosotros, escribe esa ley natural en el corazón de cada uno de nosotros, esa conciencia de lo bueno y lo malo. Esto quiere decir que hay cosas que cada uno de nosotros en nuestro interior sabe si están bien o están mal, independientemente de que la gente o la sociedad se lo diga, ¿verdad? Y si usted tiene niños pequeños en casa, póngales cuidado. Pequeños me refiero 2, 3 añitos. ¿Se esconden o no para hacer algunas cosas? ¿Ah? Y tal vez usted nunca le ha dicho que eso no se hace, es la primera vez que lo hace, pero usted los ve aquí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabe? ¿Cómo ese niño sabe que hay algo que no está bien? Bueno, porque la ley está escrita en su corazón. Y algunos adultos también se esconden, pero ellos sí saben. Ahora, Tomás Aquino decía que el ser humano es capaz de reconocer la existencia de una ley natural inherente, manifiesta, que es el reflejo de la divina ley eterna en el orden creado. O sea, hay una ley natural que va acorde con la creación. Entonces, cada uno de nosotros es perfectamente capaz de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Si usted tiene estómago para ver lo que está pasando en Siria hoy en día, yo le puedo pasar un par de cuentas donde usted va a poder ver los videos de lo que está sucediendo ahorita. Y se graban, donde están asesinando a la gente así a sangre fría. Y de repente el gobierno les dijo a sus seguidores, no se graben más, no lo hagan masivo para que la gente no se dé cuenta. Ahora, si para ellos esa limpieza étnica y religiosa que están haciendo es buena, ¿por qué no quieren que el resto del mundo lo vea? ¿Verdad? Por esto, porque el ser humano en el fondo sabe distinguir entre el bien y el mal. Lo que sucede es que generalmente el hombre va a escoger actuar siempre de maneras egoístas y violentas. Vea redes sociales, busque videos, ¿verdad? Partidos. Dele al ser humano una excusa para agarrarse a patadas con el que tenga al frente y lo va a hacer. Además, llévelos a mejenguear nada más. Yo sé que aquí no pasa, pero me han contado que en otros lugares sí pasa. Dele cualquier excusa y nos vamos a agarrar con quien sea. Yo no, porque siempre me pegaban. Entonces aprendí a no agarrarme con nadie. Ahora, el tercer punto importante en estos versículos es que dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vemos entonces que la misma conciencia acusa o defiende a una persona
por sus propios razonamientos. Así que los seres humanos estamos sin excusa delante de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta ley natural? ¿Cuál es el propósito de esta ley moral? Llevarnos a Cristo. Pero muchos deciden ir en contra. Y las maneras en las que lo hacen es o negando obedecerle o intentando negar que Dios existe. ¿Usted se ha preguntado por qué el ateísmo se enfoca tanto en negar la existencia de Dios, del Dios de la Biblia, pero no necesariamente en otros dioses? De hecho, Richard Dawkins decía, puede ser que exista un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Deme a Thor o a Urín o a quien usted quiera, y yo podría creer en uno de esos dioses y usted me da las pruebas, pero no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué se enfocan tanto en negar que el Dios de la Biblia existe? Bueno, la respuesta la encontramos en algo que se conoce como el problema de la autoridad cósmica. Suena como un título de película de Avengers, ¿verdad? Pero no es eso. Este término lo acuñó un profesor de filosofía y derecho de la Universidad de Nueva York que se llama Thomas Nagel, y él lo dice así, lo leo textual. Dice, yo quiero que el ateísmo sea cierto. Y me inquieta el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y mejor informadas que conozco son creyentes religiosos. No es solo el hecho de que yo no creo en Dios, y naturalmente espero tener razón en lo que creo. Es más bien que espero que no exista un Dios. No quiero que exista un Dios. No quiero que el universo sea así. Lo que pienso es que este problema de autoridad cósmica no es una condición extraña. O sea, el no querer que Dios exista no es algo raro. Y que este problema es el responsable del mucho del cientificismo. O sea, esto es una creencia excesiva en métodos y conocimientos científicos como la única fuente válida de la verdad, y del reduccionismo de nuestra era. O sea, agarrar un tema complejo y tratar de disminuirlo en sus partes más básicas para tratar de entenderlo. Según esto que acabamos de leer, entonces es seguro decir que muchas personas rechazan la existencia de Dios no basándose en fundamentos intelectuales, sino en incomodidades emocionales o psicológicas. Es decir, no quieren que exista Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios todo es permitido. No quieren que exista Dios porque no quieren rendirle cuentas a Dios por sus acciones. Hoy en día es muy famoso, sobre todo en Estados Unidos, ir a las universidades a debatir temas de ateísmo, ¿verdad? Entonces ponen a un ateo contra un cristiano y empiezan ahí a debatir y le hacen preguntas y, ¿verdad? Y casi todos son iguales. Una de las preguntas más comunes que hacen los que están debatiendo es que le dicen a la gente, si el cristianismo fuera verdadero, si yo le pudiera dar todas las pruebas de que el cristianismo es verdadero, usted se convertiría en cristiano. Ojo, en ambientes donde universitarios que privan la razón, la veracidad, buscan la verdad, ¿sabe cuál es la respuesta más común? No. Aunque usted me demuestre que el cristianismo es verdadero intelectualmente, yo no me haría cristiano nunca. Esa es la respuesta más común de ellos. Y la razón es porque muchos no tienen un problema intelectual con el cristianismo. Tienen un problema emocional o moral. Frank Turek dice, simplemente no quieren rendir su autonomía ni someterse a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Es un problema del corazón, no es un problema de la cabeza. Es un problema del corazón. Y esto nos lleva al último punto de hoy en la noche.
muchos de los que rechazan los mandamientos de Dios siguen los mandamientos de otros hombres. Algo que me llamó la atención es que este señor que les he mencionado, Richard Dawkins, y otro ateo también famoso que se llama Christopher Hitchens, cada uno de ellos ha escrito su propia lista de sus 10 mandamientos. Los iba a traer, pero pensé que no me iba a dar tiempo y creo que sí me hubiera dado tiempo. Pero algo interesante de estas listas es que en algunos aspectos se oponen al cristianismo y tal vez 2 o 3 de estos mandamientos en cada lista tratan de ridiculizar a Dios o negar la existencia de Dios. Los otros, la gran mayoría, tienen su base en cosas como hágale a los demás lo que usted quiere que le hagan. Trate a todos igual. No hay diferencia entre seres humanos, ni entre razas, ni entre sexo. Respete a los otros como que si fueran superiores a usted. Tenga contentamiento en cualquier situación, no importa lo que sea que usted esté atravesando, tenga gozo. ¿A qué le suena? ¿Verdad? Es más, me iba a dar a la tarea de ponerle el versículo a cada uno de esos mandamientos. Ojo, 2 o 3 van en contra de Dios. El grueso de cada uno de esos mandamientos son cosas de esto que les acabo de leer. Ellos piensan que esa es su propia opinión, su propio razonamiento, su propia inteligencia y el análisis que han hecho del mundo que los haya llevado ahí. ¿No les suena a una ley que está escrita en el corazón de cada uno de ellos? ¿Verdad que sí? Una de las críticas más comunes que recibimos los cristianos, y sobre todo en los últimos años, cuando personas que se dicen ser, ojo, estoy diciendo que se dicen ser cristianos, yo no pongo la mano en el fuego por ningún político cristiano, pero ellos dicen que lo son, ¿verdad? Lo que ha pasado es que nos dicen que estamos tratando de legislar nuestra moral. Y los detractores de esto dicen que la moral no se puede legislar. Y esa es la pregunta. ¿Se puede o no se puede legislar la moral? Ahora, toda la legislación existente en la actualidad se basa en la moral. Toda. Porque la moral es esa diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en un sentido legal simple, todas las leyes determinan un comportamiento o un hecho que es correcto y el opuesto a ese no es correcto. Por ejemplo, pagar impuestos, aunque a ninguno nos gusta, ¿verdad? Cada mes que uno tiene que pagarlos, cuando usted ve que le llegó la colilla del salario y viene el garrotazo de los impuestos de renta, ¿verdad? Y usted dice, ¿y dónde se está yendo esa plata? ¿Verdad? Bueno, pagar impuestos es legal. No pagarlos es ilegal, ¿cierto? Para los que tienen negocios, asegurar a sus trabajadores y reportar el 100% del salario es carísimo. Sí, es carísimo, pero es legal. Es lo que tiene que hacer. Y si usted no lo hace, van a llegar mis compañeros de trabajo y le van a hacer una acta de inspección porque no estás asegurando a la gente y atrás va a venir la caja y te va a multar también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está diciendo la ley, esto es bueno, esto es malo. Ahora, violar, asesinar, robar, si lo hago, mal. Si no lo hago, bien. Entonces vean que sí se legisla la moral. La pregunta entonces más bien debería ser, ¿cuál moral vamos a legislar? ¿Vamos a legislar la moral que dice que el matrimonio es solamente entre hombre y mujer? Porque así está establecido por el diseñador del universo. ¿Vamos a legislar la moral que dice que el aborto es pecado en el 100% de los casos? ¿Vamos a legislar la moral que nos dice que la pedofilia es pecado, por ejemplo? ¿O vamos a legislar la moral que dice que el matrimonio es quien quiera con quien quiera o con lo que quiera? Que nos dice que el aborto es un derecho humano.
que cómo vamos a traer niños al mundo a sufrir. Entonces, ¿cuál moral vamos a legislar? Cuando la ley nos dicta cómo debemos tratarnos unos a otros, está legislando la moral. Ahora, una cosa es que la moral y mi religión empaten, que calcen. ¿Sabe qué? Cuando su religión y la moral empatan, usted está en la religión correcta. Y solamente hay una, y es Cristo. Es la única, el cristianismo es la única religión donde nuestra moral debería empatar con la ley natural, con la ley moral que está escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, una cosa es que empaten, otra cosa es que estamos tratando de legislar sobre temas religiosos. Si quisieran legislar sobre temas religiosos, tendrían que decirle a usted cuántas veces al día leer la Biblia, a cuál iglesia ir, qué canciones cantar, todo lo que tiene que ver con el culto. Pero no es eso lo que estamos tratando o lo que se está tratando de legislar, sino la ley natural escrita en nuestros corazones. Esa misma ley que le dice a un ateo cómo tratar a los demás, que le dice que los trate bien, que los respete, que los ame, que les ayude. La moral es lo que nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo malo, a convivir en una sociedad de respeto mutuo y de amor. Todo esto suena a la Biblia, ¿verdad? Porque es la base de la moral. Tenemos que escoger entre dos opciones. Dios es el estándar máximo y fuente de la moral, o yo o cualquier otra persona somos la fuente de la moral. En el caso de Dios, es la fuente de moral más segura. ¿Por qué? Él no cambia. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si Él es el estándar de la moral, podemos confiar que la moral va a ser siempre la misma. Lo fue hace 2000, 4000 años, lo va a seguir siendo dentro de unos, no sé, espero que nos queden como 10 tal vez, ¿verdad? No quiero que mis hijas lleguen a tener más de 25, pero digamos que unos 15 años, es más, 15 años aquí va a ser mucho, pero el tiempo que sea, esa moral va a seguir siendo la misma. Y sus mandamientos van a seguir siendo los mismos. Cuando Dios dijo hace 4000 años, no matarás, es lo mismo que nos sigue diciendo hoy. No tomarás el nombre de Dios en vano, lo mismo que nos sigue diciendo hoy. Ahora, en el caso del ser humano, el hombre cambia. A veces a propósito, a veces sin pensarlo, a veces por circunstancias, pero cambia, ¿verdad? Y si no, pregúntese, ¿cuántas veces usted ha hecho cosas que usted dijo, eso yo jamás lo haría? Nunca, nunca en la vida lo haría. Y lo hace, ¿o no? ¿Verdad? Después, ay, pero ¿cómo? Si yo dije que eso nunca lo iba a hacer, porque nosotros cambiamos. Entonces, si yo, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, usted o cualquier otro ser humano es la fuente de la moral, ¿sabe qué podemos esperar? Nuevas versiones de estos 10 mandamientos de ellos en cualquier momento, actualizadas, no por la inteligencia artificial, sino por lo que ellos están viviendo en ese momento, o por lo que hayan atravesado en un transcurso del tiempo de ahora a cuando los vuelvan a escribir. Y recuerde, toda ley tiene un legislador. Existe una ley moral objetiva. Por lo tanto, existe un legislador moral objetivo. Y el único ser que calza con esta descripción y que puede tanto dar la ley como velar porque se cumpla es el Dios al que nosotros servimos. Esta ley está escrita en nuestros corazones desde el momento de nacer. Entonces, ninguno de nosotros tiene excusa para no obedecer a un Dios santo. Ninguno de nosotros tiene excusa
para no rendir nuestra autonomía y para someternos a su voluntad. Y gracias a Dios, ninguno de nosotros está condenado a bailar al ritmo de la música de su ADN por el resto de sus días, porque si no, usted y yo no podríamos cambiar. Pero por el poder de la sangre de Cristo, usted y yo tenemos la posibilidad de cambiar, de ser mejores, de reflejar a Cristo, de día a día parecernos más a Él. Y cuando eso pasa, vamos viviendo de acuerdo a esta ley natural que está escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de haber entendido quién eres tú, lo que tú esperas de cada uno de nosotros, cómo quieres que vivamos, Señor. Gracias porque has abierto nuestro entendimiento y sin importar si tenemos mucha o poca preparación académica, podemos agarrar temas complejos como este y entenderlos a la luz de tu palabra, donde otros se desgastan toda su vida buscando la lógica, la razón, cosas que tengan sentido. Nosotros podemos verlo con solamente abrir tu palabra, Señor, y tener un corazón dispuesto a escucharte. Señor, te damos gracias porque tú has establecido una moral, una ley, una ética, y eso nos ayuda a cambiar, nos da la esperanza de que podemos cambiar, de que si le permitimos al Espíritu Santo hacer esa obra en cada uno de nosotros, podemos tener la certeza de que vamos a cambiar. Lo que por nuestros propios medios es imposible, tú lo haces fácil, porque no hay nada imposible para Dios. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, para con nosotros, y te pedimos que nos ayudes a poder caminar cada día en santidad, en pureza y lejos del pecado. En el nombre de Jesús, amén.